coma en una paciente previamente diagnosticada de preeclampsia, o en algunas ocasiones ni siquiera con ese diagnóstico previo. Esta enfermedad, sabéis que supone, y lo hemos dicho todos estos días, una importante causa de mortalidad materna y fetal, y de nuevo los números son crueles y nos muestran como hay una gran diferencia en las cifras de la eclampsia en países desarrollados como en el Reino y en países en vías de desarrollo, alcanzando diferencias del orden del 1,5 a 10 casos por cada 10.000 nacimientos, como ocurre en nuestro entorno, o otros casos que pueden llegar hasta por encima de los 150 casos por cada 10.000 nacimientos. ¿Qué es lo que sabemos o cómo podemos simplificar un poco la explicación de qué ocurre en el cuerpo cuando tenemos hipertensión? Que me perdonen los muy expertos en hemodinámica. El cuerpo, cuando tiene hipertensión, va por una serie de mecanismos regulatorios que en el cerebro se van a simplificar de la siguiente manera. El cerebro va a hacer una vasoconstricción cerebral proximal para proteger la perfusión normal de las neuronas. Esto se ha visto en estudios como el siguiente, en el cual se ha visto que el índice de flujo cerebral en pacientes con preeclampsia severa o moderada se mantiene dentro de los rangos de normalidad comparada con gestaciones que no presentaban preeclampsia. En cambio, cuando miramos la presión de perfusión cerebral a nivel de la arteria cerebral media, vemos sobre todo en aquellos casos severos, que son los puntos redondeados, cómo estamos fuera de rango. Por lo tanto, el cuerpo lo que hace para proteger genera un sistema de regulación, el cual es una vasoconstricción cerebral proximal, manteniendo un flujo distal normal, sin hiperpresión. Pero ¿qué es lo que ocurre en la eclampsia? En la eclampsia no tenemos muy claro qué es lo que ocurre, pero sí que tenemos teorías para explicar. Y las teorías que tenemos podemos resumirlas en estas dos que les traigo. Una habla de un fallo en los mecanismos regulatorios, que es probablemente la más plausible, en la cual este fallo en los mecanismos regulatorios van a provocar una hiperperfusión, es decir, el vaso que está se relaja y genera un hiperaflujo, una disfunción endotelial y un edema cerebral, que es el responsable de la eclampsia. Por otro lado, la otra teoría lo que decía es que esta activación de mecanismos regulatorios iba más allá, no solo hacía una vasoconstricción proximal, sino que la hacía también distal, generando hipoperfusión e isquemia. Hay estudios que han comprobado que esto no es del todo cierto. Y ahora vamos a ver a nuestro querido amigo el sulfato de magnesio. Yo os he traído este artículo que es muy simpático porque lo encontré de casualidad preparando la charla. Resulta que el sulfato lleva ya casi 100 años con nosotros. Y al igual que la preeclampsia y la eclampsia, pues tienen más lagunas de conocimiento que explicaciones y verdades. Cuando se utilizó por primera vez en 1925 en Los Ángeles, el doctor Lazar explicaba su idea de utilizarlo basándose en que había observado la acción sedante del sulfato de magnesio sobre las células nerviosas y su capacidad de control de las convulsiones tetánicas cuando se administraba intraespinalmente. Entonces dices, bueno, si su acción es central y no habla nada de acción vascular, podríamos terminar aquí la charla y decir, pues realmente esto no tiene nada que ver con angiogénesis, con vasos y demás. ¿Qué es lo que sabemos de las indicaciones del sulfato de magnesio? Hoy en día el sulfato de magnesio tiene dos simples indicaciones. Tenemos que sacar el sulfato de magnesio como un fármaco indicado para vasodilatar. No tenemos que buscar esa acción del fármaco, aunque puede que la tenga. Actualmente el fármaco está indicado en dos situaciones. Una es el tratamiento de la eclampsia para evitar la recidiva, porque normalmente en la primera convulsión no la vamos a observar, como mucho veremos la segunda. Y lo otro que el fármaco está indicado es para la prevención de la eclampsia. Y aquí habría dos situaciones que ya hemos venido viendo esta mañana. Una es la que recomienda el American College, que es solo indicar la profilaxis o la prevención de la eclampsia en aquellos casos en los que tengamos la certeza de tener una preeclampsia severa, o como dice el estudio MACPI, hacerlo en aquellos casos en los que tenemos una preeclampsia moderada. El mecanismo de acción, como os digo, no está del todo definido. Unos postulan que el sulfato de magnesio es un agente vasodilatador cerebral y se opone al vasospasmo calciodependiente, y otros, los que probablemente tengan más razón, teorizan diciendo que su acción es central y que actúan elevando el umbral de las convulsiones, actuando sobre el receptor del N-metil de aspartato, estabilizando la membrana celular
actuando secundaria al bloqueo de los canales de calcio o bien provocando una disminución de la fertilidad. En cuanto a la vasodilatación cerebral, esto se ha estudiado, y hay un estudio muy simpático realizado por Hatta, en el cual lo que hace es mira presulfato y postsulfato es la vascularización, el flujo sanguíneo, y mira también el calibre de los vasos, y lo hace a través de resonancia, y no encontró diferencias. Por tanto, hay otros estudios que también apoyan esta teoría, queda bastante claro que el defecto del sulfato de magnesio no es sobre la vasodilatación del cerebro. Entonces, bueno, pues como ha habido novedades en cuanto al conocimiento fisiopatológico y ya se sabía que el magnesio podía jugar un papel importante en cuanto al factor angiogénico, ya que se ha visto que el déficit de magnesio puede actuar dificultando las heridas vasculares o la curación del infarto de miocardio. Bueno, pues se ha visto que quizá el magnesio guarde un papel en esta capacidad angiogénica y explique el funcionamiento del sulfato de magnesio en cuanto a la eclampsia. Entonces, pues ha empezado a haber estudios muy pocos, es la verdad. Y de hecho, solo fui capaz de encontrar 5 estudios en los cuales se asociaba el sulfato de magnesio con los resultados en cuanto a la determinación de los factores angiogénicos. El único que está realizado en humanos es este estudio hecho por Rana y Barnais, que son uno de los grupos que más se investigan en cuanto a factores angiogénicos. Entonces, apoyándose en un estudio previo chino, que estaba en chino y no pude traerlo, en el cual veían que el magnesio, el nivel de magnesio, podían influir en los niveles del factor de crecimiento endotelial vascular, pues ellos dicen, bueno, pues quizá guarde relación el sulfato de magnesio con los factores angiogénicos y esto explique el efecto del sulfato de magnesio en la eclampsia. Y entonces, en este estudio, en este paper, dicen, bueno, pues vamos a postular mecanismos posibles de cómo puede funcionar el sulfato de magnesio en cuanto a su acción sobre los factores angiogénicos. Entonces dicen, bueno, pues quizá se una al split y a la endocrina y hace que se libere ese factor de crecimiento endotelial que está atrapado y mejore. O quizás se una a los canales del calcio y disminuye la secreción del split. O vasodilata la placenta reduciendo la isquemia y por tanto disminuye la secreción del split. O altera la síntesis directa del split. O se une al split y disminuye el daño endotelial por competencia. Lamentablemente, todo esto que quedaba muy bonito en el escrito, pues no se vio constatado en los resultados. Ellos miraron niveles de split, niveles de placenta, compararon el ratio, miraron la endocrina antes y después de la administración de sulfato de magnesio. Y tomaron como grupo control pacientes que recibían sulfato de magnesio como neuroprotección fetal para ver la evolución de este subgrupo. Entonces lo que vieron es que no había diferencias, sí que encontraron evidentemente diferencias en cuanto a los niveles del split y del placenta, comparando población sin preeclampsia con población con preeclampsia, pero no encontraron diferencias. Por lo tanto, ellos concluyen que a nivel sérico materno el sulfato de magnesio no tiene ninguna diferencia. Esto que debería haber quedado ahí y debería haber desanimado a otros grupos a seguir con líneas de investigación, pues no ha generado su efecto. Y ha habido un grupo en Arabia Saudí que lo que ha hecho ha sido en ratones buscan este efecto del sulfato de magnesio a ver si evidentemente encuentran un efecto sobre factores angiogénicos. Y este grupo, por el contrario, en ratones, pues sí que ha observado una disminución del split, de la endocrina y un aumento del óxido nitroso, que ya sabéis que tiene también acción y está indicada en la tipotogenia de la preeclampsia. Entonces dices, bueno, pues no está mal, es un buen resultado, sobre todo si es una rata con preeclampsia. Pero el problema es que en seres humanos no hemos alcanzado todavía esto. Entonces, en contra de los resultados del equipo de Rana, dice, bueno, pues quizás es que a nivel sérico no somos capaces de detectar esos cambios. Vayámonos a nivel de la placenta. Y esto es lo que han hecho un grupo de Israel que se propuso determinar el efecto del sulfato de magnesio, pero a nivel placentario. Entonces, esta gente lo que hace es, después del parto, en pacientes con preeclampsia, aíslan totimedones, los canalizan, reutilizan, generan un circuito y los perfunden con una solución de control y luego con una solución de sulfato de magnesio. Y lo que hacen es determinan las concentraciones, en este caso del BEF, del factor de crecimiento endotelial vascular, en distintos lugares de la placenta. Y entonces van a ver qué encuentran. Y los resultados, pues bueno, son los siguientes. Ellos ven que, evidentemente, si comparan estos niveles en población sin preeclampsia, que son las barras naranjas con preeclampsia, encuentran diferentes, hay menos expresión
en las mujeres que tienen preeclampsia. En cambio, cuando administran sulfato, ellos sí que encuentran una variación, sí que ven que el amnion no cambia, a nivel de la membrana amniótica no hay ningún cambio. Ellos lo justifican diciendo, bueno, es un órgano menos perfundido, no tiene vasos sanguíneos, por lo tanto no va a haberse influido en cuanto a la administración del sulfato de magnesio, pero ellos sí que observan un aumento del factor de crecimiento endotelial vascular en aquellas placentas perfundidas con sulfato de magnesio, hasta tal punto que alcanzan niveles, ellos dicen, casi equiparables a aquellas placentas que no tenían preeclampsia. Animados en estos hallazgos, pues deciden continuar con sus investigaciones y realizan la siguiente investigación, que prácticamente es un clon del anterior, en el cual el mismo grupo israelí vuelve a mirar los niveles de SFLIC en placentas perfundidas con el mismo método de aislamiento de cotiledones, canalización y perfusión, y buscando ver los niveles de SFLIC a ver si había cambios. Y aquí, por el contrario de lo que encuentran en el factor de crecimiento endotelial vascular, pues ellos no encuentran diferencias. Sí que encuentran diferencias, evidentemente, entre población con preeclampsia y población sin preeclampsia, población de placenta estamos hablando, pero no encuentran cambios en cuanto a la administración del sulfato de magnesio y a los niveles de SFLIC posteriormente medidos en los distintos lugares de la placenta. Ellos sí que llaman la atención el resultado que obtienen, y es que ellos miden también a nivel de lo que ellos llaman el espacio fetal, miden los niveles de SFLIC y ellos ven que aquí sí que hay un cambio. El artículo se entretiene bastante en intentar explicar esto, pero realmente no son capaces de explicar el por qué a nivel fetal sí que hay una modificación en los niveles de SFLIC. Por si pensabais, bueno, pues a lo mejor no es el sulfato de magnesio lo que puede cambiar factores angiogénicos. Hay otro artículo que lo que ha mirado es el efecto de otros antihipertensivos en los niveles de factores angiogénicos, y aquí utilizan hidralacina, diuréticos, distintos fármacos diferentes, es cada uno de estos que aparecen aquí, y tampoco han encontrado ninguna diferencia en los valores medidos en sangre materna de estos factores angiogénicos. Por tanto, y ya vamos a concluir, como decía, esta breve charla, el sulfato de magnesio no tiene efectos sobre los factores angiogénicos. Sí que es bastante evidente que el sulfato de magnesio no produce vasodilatación cerebral y por tanto ese efecto que obtenemos de prevención del tratamiento de la eclampsia no va en esa línea, y nos tenemos que seguir conformando con que su efecto, como ya describieron en 1925, pues se produce a nivel central, elevando el umbral de las convulsiones, estabilizando la membrana celular a nivel del sistema nervioso central y disminuyendo los niveles de afección. Y esto era todo. Muchas gracias. De nuevo, os invito a